Hay, de manera general, cuatro puntos de vista acerca de la existencia o no de un propósito para nuestra vida. Uno sería que no existe un propósito en específico, sino que todo se trata prácticamente de simplemente vivir las experiencias que la vida nos trae momento a momento. Otro punto de vista es que hay un mismo propósito general para la vida de todos nosotros, es decir, ser feliz, disfrutar la vida o incluso ayudar a otros. Un tercer punto de vista menciona que el propósito de tu vida va cambiando según la etapa que vayas viviendo. Algunos mencionan que, por ejemplo, un propósito en determinada etapa sería terminar tus estudios y otro propósito en otra etapa será para algunos casarse y formar una familia, mientras que para otros será tener éxito profesional o en fin, dicen que cada momento el propósito va cambiando. Y este punto no lo considero tan válido desde el punto de vista que el propósito de algo, una vez que surge, no cambia. Podrá haber diferentes metas, objetivos, misiones por cumplir en cada etapa de la vida, pero el propósito de algo es solo uno y es permanente e inalterable. Así, el propósito de tu encarnación, si acaso consideras que pueda existir, pues sería el mismo desde el momento en que naces hasta el momento en que ya no estás aquí. El propósito de la vida es la respuesta al ¿para qué nací? Y no hace mucho sentido que esta respuesta esté cambiando constantemente. El cuarto punto de vista es que tu alma eligió un propósito específico para ti. Y este es mi punto de vista o con el que coincido yo. ¿Y por qué coincido con este punto de vista? Pues porque en tu carta natal puedes encontrar cuál es específicamente el propósito de tu vida. Y con la experiencia de estudiar muchas cartas natales, he podido constatar que cada propósito es muy diferente de persona a persona. Sé que la pregunta inmediata que podrá surgirte será, ¿y cómo encuentro mi propósito en mi carta natal? Pues es algo complicado, así que no podré, la verdad, explicarlo en un video. Al menos no por el momento y de hecho creo que tampoco en un futuro próximo. Lo que sí te diré es que si quieres conocer cuál es específicamente tu propósito de vida, pues tendría que ofrecerte que agendes una sesión conmigo para dedicarme a estudiar tu carta natal y poderte dar una respuesta específica. Pero si por alguna razón no quieres o no puedes agendar una sesión conmigo, o incluso no crees en astrología, pues trataré de abordar este tema de manera en que puedas tener una idea, espero, de cuál podría ser tu propósito de vida. Y comenzaré diciéndote que, si lo viéramos de manera muy general, pues un propósito que podría ser válido para todos sería que nacimos o encarnamos para evolucionar como almas, para seguir evolucionando nuestro propio nivel de conciencia y así colaborar con la ascensión de la conciencia en general de toda la humanidad. Coincido que esta respuesta no ayuda del todo a encontrar tu propósito en específico, pero sí considero que es una base importante para partir de allí. Porque la diferencia entre decirte que has encarnado como ser humano para evolucionar tu nivel de conciencia, contra decirte que es para ser felices, para disfrutar o algo parecido, es que el hecho de que el propósito sea evolucionar ya te indica que para alcanzarlo será todo un reto. El detalle es que lo que es un reto para ti puede no ser un reto para mí y viceversa. Así, para descubrir tu propósito, quiero que te enfoques en algo que en tu día a día ya te presenta un problema, un conflicto, un malestar o una inquietud. Es algo a lo que consciente o inconscientemente le dedicas mucha energía, ya sea para evitar vivir ese conflicto o esa incomodidad, o bien es simplemente algo que tu día a día te molesta y que reaccionas ante ello, ya sea enojándote, desesperándote o incluso tratando de evitarlo, de alejarte de ello. Esta será tu primer pista para identificar tu propósito. Algo importante señalar es que propósito no es igual a vocación. Sin embargo, muchos hablan del propósito de vida como algo a lo que vienes a dedicarte o un servicio que vienes a ofrecer. Y esto sucede muchas veces porque es tanto el esfuerzo por resistirse al aprendizaje del propósito de vida que esa misma resistencia les apasiona tanto que quieren convertirla en su profesión y ganar dinero de ello. Hay gente tan pero tan apasionada con su resistencia que en sesión he tenido personas
que vienen con la necesidad específica de que les confirmen que ya encontraron su propósito, solo que no saben cómo ganar dinero a través de eso, que tanto les apasiona, pero que realmente no es otra cosa más que la propia resistencia que tienen justamente a aprender las lecciones que la vida les pide que aprendan. El propósito tiene que ver directamente con la razón de para qué tu alma eligió encarnar como ser humano, el por qué una parte de la conciencia divina encarnó en ti. Y si hablamos que el sentido de tu propósito de vida es la evolución de tu conciencia, pues será algo que, como te comentaba, de alguna manera es muy incómodo para ti, pero es a la vez también un deseo o un impulso que tiene tu alma y para el que la vida te presenta muchas oportunidades, pero es tu ego el que normalmente decide rechazarlas, porque el ego quiere tener siempre la razón y el control. Voy a darte algunos ejemplos que me ha tocado ver en cartas natales versus el cómo la persona se percibía a sí misma, para tratar de transmitirte mejor la idea de cómo el propósito es una incomodidad. Obviamente no diré nombres de personas ni será muy específico, solo serán ejemplos generales que espero te sirvan de guía para poder identificar tu propósito de vida. Por ejemplo, para la persona a la que le cuesta mucho lidiar con el conflicto a su alrededor, su carta natal indica que su propósito de vida es aprender a tomar la batuta para que esa persona fuera la que se encargara de generar ambientes de armonía a su alrededor. Así el conflicto entre las personas que le rodeaban, que era algo que a esta persona le incomodaba mucho y que enfocaba toda su energía en tratar de evitar constantemente, eran oportunidades que la vida le regalaba para plantarse y tomar el control de la situación, para que sea esta persona la responsable de generar ambientes de armonía. Por el contrario, para aquella persona que su manera de lidiar con otras personas era tratar de dejar en claro cuáles comportamientos estaba dispuesta o no a tolerar, cuáles conductas le parecían apropiadas o no, justas o injustas, y que profesionalmente dedica su energía a evaluar el comportamiento de otras personas. Su carta natal le pide aprender a aceptar a las personas tal como son. La vida le trae constantemente situaciones con personas con comportamientos que le parecerán inadecuados, para darle la oportunidad de conectar con la aceptación, de ver más allá de los juicios y para conectar con la esencia de las personas. Aquella persona que ha dedicado gran parte de su vida a adaptarse a las situaciones como un mecanismo de defensa, para poder sentirse segura, para evitar sufrir un daño o en ocasiones incluso para obtener algo que desea o ingresos económicos. Ha logrado incluso que su trayectoria profesional esté marcada por constantes cambios no solo de lugar de trabajo, sino de rubro y hasta lugar de residencia. Sin embargo, su carta natal indica que está aquí para aprender a confiar en sí misma y atreverse a ofrecer lo que a ella le parece importante. Es decir, que en lugar de adaptarse a las circunstancias, está aquí para hacer brillar su verdadero ser, para que confíe en sí misma y se atreva a expresar todo su potencial. Para aquella persona que ha dedicado muchos años de su vida a tratar de ser el mejor o la mejor en lo que hace, en tener muchos triunfos, reconocimientos y certificaciones y también a ganar mucho dinero a través de su profesión, lo que la vida le pide es que aprenda a fluir con la vida, que se atreva a aceptar los cambios que ésta le propone y que deje de aferrarse a vivir según las normas sociales o según lo que otro le dice que es aceptado o valorado. Para la persona que se ha dedicado a cumplir con los más altos estándares de la sociedad, que se ha dedicado a ser una persona ejemplar, de provecho, cumpliendo consciente e inconscientemente todas las normas y el deber ser que entiende, que le pueden hacer alguien valioso o valioso para la sociedad. La vida le ha presentado innumerables oportunidades para permitirse disfrutar la vida, para jugar, explorar y aprender constantemente nuevas cosas a través de nuevas experiencias y nuevas relaciones. Y por último, me pongo yo mismo como ejemplo. Desde niño, algo que realmente me molestaba mucho porque a mí me causaba mucha confusión era el no entender por qué la gente no era honesta. Ya de adulto descubrí que tengo cierto don para ver a través de las personas, para ver tanto su potencial como sus heridas. Pero de niño yo lo único que veía
es que quien yo veía que tenía mucho miedo, lo veía que gritaba, que vociferaba y hasta se volvía agresivo con los demás. Y no entendía por qué simplemente no aceptaba que tenía miedo y pedía ayuda. Veía personas que estaban realmente muy tristes, pero veía también que se mostraban totalmente serias y casi inexpresivas, distantes. Y no entendía por qué no simplemente expresaban la tristeza y se permitían conectar con los demás. Veía también cómo muchos de los que se dedicaban a ser los graciosos o los chistosos del grupo y buscaban siempre estar con toda la gente, realmente tenían mucho dolor y se sentían solos. Y para mí era el confuso el por qué en lugar de aceptarlo y trabajarlo, se ponían a contar chistes. Así mi adolescencia fue algo difícil porque yo no entendía a las personas y por ende, prácticamente podrías decir que realmente no sabía socializar o interactuar con otras personas. En general, siempre veía que las personas querían decir algo, pero realmente decían otra cosa. O que decían algo, pero hacían otra cosa. Y todo eso a mí me frustraba porque no entendía nada. Y elegía, según yo, no tener interacciones hipócritas y entonces terminaba aislándome mucho. Así que por muchos años me dediqué a estudiarme a mí mismo para entender por qué mi sentido común no funcionaba o no era tan común. ¿Por qué yo estando tan seguro de lo que veía en las personas? Me decían que lo que percibía no era cierto, cuando para mí era evidente que sí lo era. Después de muchos años, de muchos tipos de terapia, de autoestudiarme a mí mismo, de aprender muchas herramientas, descubrí en mi carta natal que mi propósito de vida es justamente ayudar a las personas a alinearse a su ser, cuerpo, mente y alma. Y que para eso tengo, digamos, el don de ver justamente a través de las personas, de poder ver tanto su potencial como sus heridas. Entendí que estoy aquí para ayudar a las personas que así lo desean a conectar con su propia sabiduría interior, con su certeza, para que sigan el camino que la vida y su alma ya tienen escritos para ellos. Ayudarles a hacerse responsables de sí mismos y así pues, que vivan una vida libre e independiente, que vivan desde su máxima plenitud. Entender cuál es mi propósito hizo que tuviera sentido gran parte de mi vida, mis dones, mis talentos, mis intereses, mi propia historia. Y no solo eso, identificar mi propósito me dio también el valor de dejar caminos conocidos y digamos hasta socialmente valorados, para dedicarme con determinación a lo que vengo a hacer. Y eso me ha cambiado la vida en muchos sentidos. Cuando no tienes claro tu propósito de vida, es más fácil que cedas, por ejemplo, ante el miedo a dejar de pertenecer, el miedo a ser juzgado, el mismo miedo al futuro, que es obvio tenerlo cuando no sabes hacia dónde vas. Y todos estos miedos te van limitando y te van desconectando de tu esencia, de tu verdadero ser. Y te llevan a vivir, ya sea la vida que tú crees que quieres, pero que realmente es tu ego el que te guía. O bien, la vida que otros te dicen que deberías vivir, ya sea porque literalmente te lo dicen, o bien porque es la vida misma, que te trae reconocimiento de otros, fama, dinero o cualquier otro mecanismo que la sociedad tiene para dirigir tu vida. Me encantaría realmente poder ser más claro y específico en cómo identifiques tu propósito de vida, pero te prometo que está escrito en tu carta natal. Solo que sí lleva algo de trabajo identificarlo, y no solo por cómo requiere ser reinterpretado, sino porque para ello es necesario también platicar con cada persona para entenderlo mucho mejor. Y para que empiece que hablo del nodo norte, no es el nodo norte. El nodo norte es la misión de evolución de tu alma, pero no es tu propósito de encarnación. En fin, como resumen quisiera decirte que lo más probable es que tu propósito de vida sea ese tema que ha estado de manera general siempre presente en tu vida como una dificultad o como una incomodidad a la que le dedicas esfuerzo y energía justamente para evitar que te haga daño o que te afecte. El tema es que sientes que te hace daño o que te afecta porque estás viviendo la vida desde el ego o desde la mente y la vida está tratando de romperte el ego, demostrarte que hay otro camino y que de hecho vas por el camino equivocado. El identificar mi propósito y el conectar de corazón con él, como lo he platicado antes, me llevó a trabajar en superar el miedo, incluso la aversión a ser visto, a grabarme en video,
a subir contenido a redes sociales y a expresar en ese contenido las cosas que pienso. El propósito te lleva hacia la incomodidad, pero llega un punto en que comienzas de alguna manera a disfrutar de esa incomodidad. Cuando alguien, por ejemplo, termina sesión conmigo y resulta que a través de esa sesión descubrió una nueva perspectiva en su vida para poder vivirla más plenamente, se me llena el corazón de gozo y me invita a seguir incomodándome, a seguir trabajando para poder apoyarte a ti. Y es así que este año me he planteado el reto o el propósito de tener cada vez más alcance en mis plataformas de contenido, para que así sea más probable que el mensaje le llegue a quien le tenga que llegar. Y en una de esas, más gente se anima a estudiar su carta natal y a encontrarle no solo el propósito, sino el sentido de su vida. Pasar de no querer ser visto a desear tener mayor alcance es una transformación que estoy viviendo gracias a conectar con mi propósito de vida. Explora y descubre tu propósito de vida. Invierte en ello. Te cambiará la vida. Te lo prometo.